Cada segundo se abren 3 botellas. No en México, en el mundo. En bares de Tokio, en departamentos de Chicago, en bodas de Sevilla, en playas de Cancún, donde los turistas piden tequila sin saber qué tequila piden. 230 años de historia en una sola etiqueta. La destilería de tequila más antigua del mundo en operación continua. No la más antigua de Francia. No la más antigua de Escocia. La más antigua del planeta en su categoría. En Jalisco, México, 85 países donde se vende esta marca. Hoy, el tequila más vendido de la historia de la humanidad, sin rival cercano durante décadas. Y sin embargo, en México, el país que lo inventó, el país que lo protegió por ley, el país cuya identidad cultural lleva el nombre de esta bebida grabado en la sangre, nadie que sepa de tequila lo pide. En Estados Unidos, el mercado más importante del mundo para el tequila, esta marca es sinónimo de una sola cosa: shots baratos, resacas de universidad, la botella que compraban cuando no había dinero para nada mejor. El orgullo más antiguo del tequila mexicano se convirtió en el chiste más conocido de las barras de todo el mundo. Esto es lo que nadie te cuenta sobre José Cuervo. No la historia de un éxito, la historia de cómo el número 1 del mundo perdió lo único que ningún número puede devolver: su reputación. Nueva España. 1758. No existe México todavía. No existe la República. No existe la Constitución. No existe el himno nacional. Existe la corona española. Existe el virreinato. Y existe un valle en Jalisco donde los campos de agave azul crecen desde antes de que los conquistadores supieran cómo se llamaban. El pueblo se llama Tequila, nombre náhuatl. Significado: lugar de trabajo o lugar del agave salvaje, dependiendo a quién le preguntes. Los indígenas de la región llevan siglos fermentando el jugo del agave. Lo llaman pulque. Es ritual, es medicina, es parte del tejido de la vida cotidiana en ese valle. Pero el destilado, el proceso de calentar ese jugo y convertirlo en algo más fuerte, más limpio, más duradero, eso es nuevo. Y en 1758 es casi ilegal. La corona española tiene razones para controlar quién destila y quién no. Las razones, como casi todas las razones del poder colonial, tienen que ver con dinero, con impuestos, con control. En ese contexto, la tierra del Valle de Tequila pertenece a pocos. Los que tienen tierra tienen poder. Los que tienen tierra pueden negociar con la corona. Y los que pueden negociar con la corona pueden, eventualmente, obtener lo que nadie más tiene: una licencia para destilar. En 1758, el virrey de Nueva España concede a José Antonio de Cuervo una extensión de terreno en el Valle de Tequila. No es una destilería todavía, es tierra, agave, la materia prima de algo que todavía no tiene nombre oficial ni reconocimiento legal. Pero José Antonio de Cuervo vio algo que sus contemporáneos no supieron ver. No vio tierra. Vio el futuro del tequila y plantó. José Antonio de Cuervo murió antes de ver lo que sembraba. Su hijo, José María Guadalupe de Cuervo, recibió la herencia, la tierra, los agaves y una ambición que no cabía en el Valle de Tequila. El mundo fuera de Nueva España estaba cambiando. Las ideas de libertad cruzaban el Atlántico. Las colonias americanas del norte acababan de independizarse de Inglaterra. Francia ardía en revolución. Y México, que todavía se llamaba Nueva España, empezaba a sentir el mismo temblor. En ese contexto político, obtener una licencia real para destilar no era un trámite burocrático. Era una negociación con la historia. El 10 de julio de 1795, el rey Carlos IV firmó el documento, una licencia oficial, la primera de su tipo en la historia del tequila, otorgada a José María Guadalupe de Cuervo para operar formalmente su destilería en Tequila, Jalisco. No era una licencia más, era el acto de nacimiento legal del tequila como industria. Antes de ese documento, el destilado de agave existía, se producía, se consumía, pero no tenía reconocimiento de la corona, no tenía protección legal, no tenía nombre oficial en ningún registro del poder. Después de ese documento, Cuervo tenía algo que nadie más en el mundo podía tener: la legitimidad original. La destilería que construyeron en esos años se llamó La Rojeña, por el color rojizo de la tierra jalisciense, por el barro que se pegaba a las botas de los trabajadores cada mañana de madrugada. La Rojeña no es solo la destilería más antigua de México, es la destilería de tequila en operación continua más antigua del mundo, 230 años sin apagar los hornos. Pero había algo que José María Guadalupe de Cuervo no podía prever. La familia no continuaría por línea masculina. Ana González Rubio, su hija, heredó La Rojeña. Y Ana se casó con Vicente Albino Rojas. Los Rojas administraron la destilería durante décadas. Luego vinieron los Cuervo La Bastida. Luego llegó el siglo XX. Y con el siglo XX llegó la familia que hoy controla todo. Los Beckman. Juan Beckman Vidal, nieto de una heredera directa de la línea Cuervo, tomó el control de la empresa en el siglo pasado. Su hijo, Juan Domingo Beckman Legorreta,
Construyó lo que hoy se conoce como Becle, la empresa holding que controla José Cuervo, Maestro Dobel y docenas de marcas más. No son industriales anónimos, son la familia Beckman y manejan el activo tequilero más antiguo del mundo con la misma discreción con la que los Cuervo originales plantaban agave en 1758. Pero entre el documento de 1795 y la familia Beckman de hoy, pasaron cosas que nadie en ese valle de Jalisco pudo imaginar. Cosas que convirtieron a José Cuervo en el rey del mundo. Y luego, en otra cosa completamente distinta, el siglo XIX no fue fácil para México, la guerra de independencia, el imperio de Iturbide, la República, la invasión francesa, el Segundo Imperio, la República restaurada, Juárez, Díaz, 40 años de inestabilidad seguidos de 30 años de dictadura. En ese caos, la Rojeña siguió funcionando, no porque el tequila fuera indestructible, sino porque el agave no pregunta quién gobierna. Crece en 8 a 12 años, sin importar el partido en el poder, y cuando está listo, la destilería lo espera. Pero el tequila en el siglo XIX es una bebida regional, un producto de Jalisco, conocido en el Bajío, consumido en cantinas, sin ambiciones de cruzar fronteras. Todo eso cambió a mediados de la década de 1880. El primer embarque oficial de tequila José Cuervo cruzó la frontera hacia Estados Unidos. No fue una campaña de marketing, fue un cargamento enviado a El Paso, Texas, gracias al ferrocarril que acababa de hacer posible el comercio a escala. El ferrocarril central mexicano conectó Ciudad de México con El Paso en 1884. Con él, las barreras físicas del comercio colapsaron y el tequila viajó al norte. Los primeros consumidores estadounidenses del tequila Cuervo no eran anglosajones curiosos, eran mexicanos que habían cruzado la frontera para trabajar en las minas, en los ranchos, en las líneas del mismo ferrocarril que llevó el producto. El tequila era nostalgia embotellada, era Jalisco en un vaso. Para 1900, Cuervo exportaba regularmente. Crecía, construía rutas. Y entonces llegó algo que nadie en el Valle de Tequila esperaba, la revolución. Noviembre de 1910. Francisco Prieto Madero llama a las armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. México explota. Lo que siguió no fue una guerra limpia ni breve, fue una década de fuego. Ejércitos cruzando Jalisco en ambas direcciones, haciendas incendiadas, trabajadores reclutados por la fuerza, campos abandonados. El agave tarda entre 8 y 12 años en madurar. No se puede cosechar en emergencia, no se puede acelerar bajo presión. Y cuando los trabajadores que lo cuidaban desaparecían hacia los frentes de batalla, los campos simplemente se perdían. Para 1915, la producción de tequila en Jalisco había colapsado. No Cuervo solo, toda la industria. Destilerías que llevaban décadas operando cerraron, sin trabajadores, sin agave, sin clientes que pudieran pagar en medio de una guerra civil. Muchos productores no volvieron a abrir. La Rojeña siguió, a escala reducida, con lo que había, con los trabajadores que quedaron, con el agave plantado antes de que empezara el caos. No fue heroísmo, fue estructura. Una destilería que llevaba más de un siglo operando había aprendido a funcionar con lo mínimo necesario. Tenía reservas, tenía rutas, tenía relaciones que sobrevivían a los gobiernos. Cuando la revolución terminó, las destilerías que sobrevivieron tenían una ventaja imposible de igualar rápidamente: la experiencia de no haber muerto. Y justo cuando México empezaba a reconstruirse, al otro lado de la frontera ocurrió algo que cambiaría la historia del tequila para siempre. El 17 de enero de 1920, la 18ª enmienda entró en vigor en Estados Unidos: la prohibición. La producción, venta y transporte de alcohol quedaron prohibidos por ley federal. Para los destiladores de bourbon de Kentucky fue el fin. Para las cervecerías de Milwaukee fue el fin. Para los productores de vino de California fue el fin. Para el tequila mexicano, no. La prohibición no llegó a México. Las destilerías de Jalisco siguieron operando. Y la frontera, imposible de vigilar en su totalidad, se convirtió en la oportunidad más grande que el tequila había tenido en su historia. Cuervo no necesitó inventar nada nuevo, solo seguir produciendo lo que siempre había producido. El producto fluía hacia el norte, por canales que ningún agente federal podía cerrar todos al mismo tiempo. 13 años duró la prohibición. 13 años en que el tequila mexicano construyó consumidores, rutas y reputación en el mercado más grande del mundo mientras sus competidores locales no podían operar legalmente. Cuando la prohibición terminó en 1933, algo había cambiado de manera permanente. El consumidor estadounidense que conocía el tequila lo conocía como el licor que cruzaba fronteras cuando todo lo demás estaba prohibido. Era el licor de los que no respetaban las reglas. El licor que llegaba cuando nada más llegaba. Eso no era un problema de imagen. Era un activo de identidad. En los años 40,
El tequila entró de lleno al mercado estadounidense con una ventaja que ningún otro destilado del mundo podía igualar. Ya tenía historia en ese país, ya tenía consumidores leales, ya tenía la reputación de lo prohibido, lo exótico, lo auténticamente mexicano. La Segunda Guerra Mundial consolidó algo más inesperado todavía. El whisky escocés era difícil de importar. El bourbon americano iba a las tropas. El tequila mexicano no tenía esas restricciones. Las destilerías de Jalisco seguían funcionando. El agave seguía creciendo. El tequila Cuervo llenó el vacío. Para 1945 era la marca de tequila más exportada de México. Para 1950, conocida en prácticamente todos los estados del sur y oeste de Estados Unidos. Para 1960, el Margarita, el cóctel de tequila con limón y triple sec, aparecía en cada manual de bartender del país. Y en cada receta de Margarita, el tequila que se usaba tenía la misma etiqueta, la del gallo, la del amarillo brillante, la de José Cuervo Especial, el Cuervo Gold. No hubo un año oficial, no hubo un comunicado de prensa, no hubo una ceremonia en Los Pinos. Simplemente, en algún punto de la década de 1980, José Cuervo se convirtió en el tequila más vendido del mundo. Los números eran contundentes. Para mediados de los 80, Cuervo controlaba más del 35% del mercado de tequila en Estados Unidos. No había competidor cercano. La segunda marca no llegaba a la mitad de su participación. El tequila como categoría global crecía a doble dígito cada año, y Cuervo era el tequila. En México, la clase media urbana crecía. Los bares proliferaban en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. El Telcan estaba en negociaciones. El país miraba hacia afuera por primera vez en décadas, pero el verdadero negocio seguía estando al norte. En 1988, la película Cocktail, con Tom Cruise detrás de una barra, convirtió el oficio del bartender en algo aspiracional para millones de jóvenes estadounidenses. Y el tequila, la bebida del verano, del shot, de la fiesta sin protocolo, llegó al centro de esa imagen. No whisky, no vodka, tequila. La botella de vidrio amarillo de Jalisco en las manos del entretenimiento más poderoso del mundo no era product placement pagado, era reconocimiento cultural espontáneo. El Cuervo Gold no era un producto premium, nunca pretendió serlo. Era el tequila de todos, el tequila del Margarita de los viernes, el tequila de la celebración sin protocolo, el tequila que se pedía sin pensar porque era el único que todos conocían. Esa ubicuidad era su mayor fortaleza. Era también la semilla del problema que nadie en las oficinas de la familia Beckman quería ver todavía. No construyó solo una marca de tequila, construyó la definición misma del tequila en la mente del consumidor global. Cuando alguien, en Tokio, en Londres, en Sao Paulo, pensaba en tequila, pensaba en Cuervo. La categoría y la marca eran, en la práctica, la misma cosa. Nadie pedía un tequila. Pedía un Cuervo. Esa fusión entre categoría y marca es lo que los expertos en marketing llaman una ventaja de definición. Coca-Cola la tiene con los refrescos de cola, Kleenex con los pañuelos desechables, Band-Aid con los vendajes. José Cuervo la tenía con el tequila. Y fue exactamente esa ventaja la que, años después, se convertiría en su trampa más difícil de escapar. Nadie lo sabía todavía. Ni siquiera los Beckman. 1989. Dos hombres se encuentran en California. Uno es John Paul de Horia, un empresario que había construido la marca de productos para el cabello Paul Mitchell desde cero después de vivir en su coche. El otro es Martin Crowley, un diseñador que había traído una botella de tequila desde Jalisco como recuerdo de un viaje. Los dos prueban el tequila que Crowley trajo. Limpio, complejo, con notas de agave fresco que no se parecen a nada que cualquiera de los dos haya tomado en un bar de Los Ángeles. No son destiladores, no son expertos en bebidas espirituosas. Son dos hombres que vieron una oportunidad que los expertos de la industria no habían calculado todavía. El tequila que probaron se convertiría en patrón. No compitió con Cuervo en precio. No intentó entrar al mismo espacio. Fue exactamente al lado opuesto. Botella artesanal de vidrio soplado a mano. Precio más de 3 veces mayor que el Cuervo Gold, distribución deliberadamente limitada, dirigido a un consumidor que no quería el tequila de todos, quería el tequila de pocos. En 1989, nadie en las oficinas de Cuervo tomó nota. ¿Por qué tomarían nota? Cuervo vendía millones de cajas. Patrón era una boutique, un experimento de nicho para consumidores con dinero y ganas de sentirse distintos, pero había algo que nadie en el mercado masivo estaba viendo. El consumidor estaba cambiando. En los años 90, la primera generación que creció con acceso a información global empezó a beber, y esa generación no quería lo mismo que sus padres. Quería saber de dónde venía su bebida. Quería entender el proceso. Quería una historia que pudiera contar en la cena. El bourbon de destilería pequeña, el vino de origen controlado, la cerveza craft, el whisky de lote único,
La premiumización no era una tendencia de nicho, era una transformación estructural del mercado de bebidas espirituosas en todo el mundo. Y el tequila no era la excepción. En 1987, algo ocurrió en Jalisco que Cuervo tampoco procesó a tiempo. Don Julio González llevaba 45 años destilando en su rancho La Primavera. Había empezado en 1942, a los 17 años, pero en 1987 tomó una decisión que ningún destilador de Jalisco había tomado antes con esa claridad. Le puso su nombre a la botella, no el nombre de la hacienda, no el nombre del rancho, su nombre, Don Julio. Un tequila que no pedía disculpas por su precio, que no buscaba el anaquel de los licores económicos, que apuntaba directamente al consumidor dispuesto a pagar más porque entendía que no todo el tequila era igual. Patrón, Don Julio. Herradura relanzada en categoría premium. Casa noble. Cientos de marcas pequeñas con historias de destiladores con nombre y apellido, agaves de altura, procesos artesanales verificables. El segmento premium del tequila crecía a ritmos que el segmento masivo nunca había visto. Cuervo no crecía igual. No porque las ventas del Cuervo Gold cayeran, las ventas seguían siendo enormes, pero el mercado que más crecía era el mercado que Cuervo no controlaba. Cada botella de Patrón vendida en un aeropuerto, cada Don Julio pedido en un restaurante de la colonia Polanco, era una declaración implícita del consumidor, una declaración que decía, eso no es lo que yo tomo, y ese eso era Cuervo. Entonces llegó 2012, Diageo, la empresa de bebidas alcohólicas más grande del mundo, dueña de Johnny Walker, de Guinness, de Tanqueray, llevaba años distribuyendo José Cuervo en mercados internacionales. Era el socio comercial más importante que Cuervo tenía fuera de México. Y en 2012, Diageo intentó convertirse en algo más. Las conversaciones de adquisición se extendieron durante meses. Los números que se manejaban superaban los $3,000 millones. Era la posible venta más grande en la historia del tequila. Y entonces, las negociaciones colapsaron. No hubo comunicado oficial explicando por qué. No hubo conferencia de prensa. Las partes simplemente anunciaron que no habría acuerdo. La alianza de distribución terminó. Y el silencio llenó el espacio. 3 años después, en 2015, Diageo compró Don Julio, no a Cuervo, a Don Julio. Esa compra fue un mensaje que el mercado entendió perfectamente, aunque nadie lo dijera en voz alta. La empresa más sofisticada en la lectura de tendencias del sector de bebidas espirituosas del mundo rechazó el tequila masivo y eligió el tequila premium. Los números empezaron a mostrar la grieta. En México, la conversación cambió sin que nadie la anunciara. En los años 90, pedir tequila en una cantina de Guadalajara o en un bar de la Condesa significaba pedir Cuervo. Era automático, sin pensarlo. Para 2005, esa automaticidad había desaparecido. El consumidor mexicano que sabía de tequila, el que había viajado, el que leía revistas de gastronomía, el que seguía a los primeros sommeliers de agave que empezaban a aparecer, ese consumidor ya no pedía Cuervo, pedía herradura, pedía Don Julio reposado, pedía fortaleza si podía conseguirlo. Y cuando llegaba una botella de Cuervo Gold a la mesa, había una reacción cultural que no tiene nombre preciso, pero que cualquier mexicano de clase media urbana reconoce. Una ligera incomodidad, una pequeña disculpa implícita, como si el que trajo la botella no supiera mejor. El tequila más famoso del mundo se había convertido, en su propio país, en sinónimo de lo básico. En Estados Unidos, el proceso fue diferente, pero igual de devastador para la imagen. El Cuervo Gold se convirtió en el tequila de los campus universitarios, el tequila de los Spring Breaks en Cancún, el tequila de la botella más grande al precio más bajo en el pasillo de licores del supermercado. No porque Cuervo lo buscara, sino porque era la consecuencia natural de 2 décadas de posicionamiento en precio masivo, mientras el mercado premium crecía sin ellos. Cada año que Patrón ganaba un cliente en el segmento premium, ese cliente miraba hacia atrás y veía el Cuervo Gold como lo que había tomado antes de entender algo, como el estadio anterior en la evolución del consumidor de tequila. Y luego llegó el mezcal. En 2015, las exportaciones de mezcal desde México eran modestas. Para 2022, el mezcal era la bebida de moda entre los consumidores de bebidas espirituosas premium en todo el mundo. Los bares de Londres tenían cartas de mezcal más extensas que de whisky de Malta. Los restaurantes de fine dining en Nueva York servían mezcal artesanal de pequeños productores de Oaxaca, como si fuera el vino natural de los agaves. El mezcal tomó exactamente el espacio que Cuervo había dejado vacío, el espacio de la autenticidad, del origen verificable, del proceso artesanal, de la historia que se puede contar con nombre, pueblo y maestro destilador. Cuervo tenía la historia más larga de todas, 230 años de historia real, documentada, irreplicable. Pero esa historia estaba enterrada debajo de décadas de posicionamiento masivo, debajo del Cuervo Gold, de botellas de plástico en tiendas de conveniencia.
de shots servidos, sin pensar en cantidades industriales en bares de turistas, a $10 la ronda. La marca más antigua del tequila había perdido la conversación sobre autenticidad, frente a destilerías fundadas 20 años antes. Ese es el tipo de paradoja que no aparece en ningún libro de estrategia empresarial, porque es demasiado dolorosa para convertirla en caso de estudio. Y 2017 expuso todo con la frialdad de los mercados de capitales. Becle, la empresa holding de Juan Domingo Beckmann, que agrupa a José Cuervo y sus marcas relacionadas, salió a bolsa en la Bolsa Mexicana de Valores en una de las ofertas públicas más grandes en la historia de esa institución. Fue un momento de triunfo financiero indiscutible. El portafolio impresionaba. Cuervo, Maestro Dobel, Tequila 1800, licencias de distribución internacionales, una empresa de alcance global con 200 años de historia. Pero el mercado de capitales es frío con las marcas que pierden momentum cultural. La acción de Becle en la BOV desde su debut reflejó exactamente la tensión interna de la empresa. Sólida, rentable, presente, pero sin el crecimiento explosivo del segmento que más crecía. El tequila premium que sus propias marcas secundarias perseguían sin alcanzar completamente. La marca más vendida de la categoría estaba creciendo menos que la categoría que ella misma había creado. La familia Beckmann no esperó cruzada de brazos. Nunca lo había hecho. Desde mediados de los años 70, décadas antes de que el problema fuera visible para los analistas externos, Becle había creado un seguro silencioso. Tequila 1800. Un nombre sin apellido, Cuervo. Sin el peso del legado, sin la imagen del Cuervo Gold. El nombre elegido fue la fecha, 1800, el año en que el tequila se comenzó a añejar por primera vez en barricas de roble. Una botella distinta, un precio más alto, un consumidor diferente en la mira. No fue un éxito inmediato, pero fue una apuesta temprana que demostraba que la familia entendía el problema antes de que el problema fuera evidente. Luego vino Maestro Dobel, lanzado formalmente en 2008 con una propuesta que ninguna destilería del mundo había articulado antes, el tequila cristalino. Añejado en barrica, pero filtrado para eliminar el color mientras conserva los sabores del proceso. No era solo un producto nuevo, era una categoría nueva dentro del tequila premium, una innovación de proceso que ningún competidor había anticipado. No era un tequila más, era una declaración de que la familia detrás del Cuervo Gold podía innovar hacia adelante, no solo preservar lo que existía. Y la Rojeña, la destilería original de 1795, fue transformada en una experiencia que el turismo de bebidas espirituosas del mundo no tenía equivalente. Visitas guiadas a la destilería más antigua de la categoría, catas con maestros destiladores. El proceso completo desde el agave hasta la botella, explicado en el lugar donde comenzó hace 230 años. Era la premiumización de la autenticidad que siempre tuvieron y durante décadas no supieron vender. Para 2024, los ingresos consolidados de Becle superaban los 42,0 millones de pesos mexicanos anuales. La empresa era rentable, sólida, con operaciones en más de 85 países y un portafolio que ya no dependía únicamente del volumen del Cuervo Gold. Pero la marca que da nombre a todo seguía cargando el peso de una imagen construida durante décadas de posicionamiento masivo. No se deshace en un año, no se deshace en 5. Es el tipo de reposicionamiento que requiere una generación completa de consumidores que conozcan la historia antes de conocer el shot de la fiesta universitaria. Y esa generación todavía no terminó de decidir. Esa respuesta no existe todavía. No en 2024, no en 2025, no hoy. 230 años, 5 colecciones, las que quedan cuando el agave termina de fermentar. Y lo que queda en el fondo del alambique es solo la verdad. La primera, ser el primero, no garantiza ser el mejor recordado. José Cuervo tiene algo que ningún competidor en la historia del tequila puede quitarle: la licencia original de 1795. La destilería más antigua, el nombre más antiguo, la historia más larga. Y sin embargo, cuando un consumidor de 35 años en Ciudad de México o en Madrid piensa en un tequila de calidad, raramente piensa en Cuervo, piensa en Don Julio, en Patrón. En alguna pequeña destilería de Oaxaca que comenzó hace 15 años con un maestro destilador que aprendió el oficio de su abuelo. Ser el fundador de una categoría no significa vivir para siempre en la posición de fundador. La fundación es un punto de partida, no una renta perpetua. Las empresas que confunden el origen con el destino terminan mirando cómo sus herederos culturales se quedan con el trono que ellos construyeron. El legado de 1795 era el activo más poderoso que Cuervo tenía, y lo enterró debajo de décadas de posicionamiento en precio bajo. Cuando quiso desenterrarlo, estaba cubierto de la imagen que ellos mismos habían construido encima. La historia no se recupera de un golpe, y eso tiene un costo que no aparece en ningún balance.
La segunda, la crisis no destruye a las empresas bien construidas, las revela. La Revolución Mexicana cerró destilerías que llevaban décadas funcionando. La prohibición en Estados Unidos eliminó del mercado a todos los competidores norteamericanos de un golpe. Dos catástrofes simultáneas que deberían haber destruido cualquier negocio de exportación de bebidas alcohólicas. Cuervo sobrevivió las dos y salió más fuerte de ambas, no por suerte, por estructura. Una destilería que llevaba más de un siglo operando había aprendido a funcionar en el caos. Tenía reservas, tenía rutas, tenía relaciones que sobrevivían a los gobiernos. Las empresas que construyen solidez cuando no la necesitan son las únicas que la tienen cuando todo colapsa. La solidez no se construye en tiempos difíciles. Se construye en tiempos fáciles para poder usarla cuando el mundo se incendia. Cuervo lo demostró 2 veces en 20 años. El problema es que la misma solidez que te salva de las crisis externas puede volverse rigidez cuando la amenaza viene de adentro, del mercado, de un consumidor que cambió sin avisar. La tercera, la autenticidad no se compra, se demuestra, todos los días, durante décadas. El mezcal artesanal de Oaxaca no tiene 230 años de historia documentada. La mayoría de las marcas que hoy dominan las cartas de los mejores bares del mundo fueron fundadas después del año 2000. Y sin embargo, tienen más credibilidad de autenticidad que la destilería más antigua del planeta en su categoría. ¿Cómo es posible? Porque la autenticidad no la construye el certificado de fundación. La construyen las decisiones diarias, el tipo de agave que eliges, el tiempo que das al proceso, la información que compartes con el consumidor, la historia que cuentas en cada botella con nombre, lugar y fecha verificables. Cuervo tenía la historia más auténtica de todas. Pero la autenticidad requiere coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y durante décadas, lo que Cuervo hizo fue priorizar el volumen sobre el relato, la distribución sobre la narrativa, el precio sobre la identidad. Cuando quisieron contar la historia de la Rojeña y los 230 años, el consumidor que escuchaba ya había construido en su mente otra imagen. Una imagen de shots, de limón y sal, de la botella grande en el anaquel de las ofertas del viernes. Esa imagen no se deshace con un comunicado de prensa, se deshace con consistencia, con tiempo, con paciencia que ningún ciclo financiero trimestral puede sostener fácilmente. La cuarta. Cuando defines una categoría, también defines sus límites. José Cuervo fue tan exitoso en definir el tequila que, sin quererlo, definió también el techo de lo que el tequila podía ser. Si Cuervo era el tequila y Cuervo costaba $12, entonces el tequila era una bebida de $12. Esa ecuación quedó grabada en la mente del consumidor global durante 2 décadas completas. Cuando John Paul de Joria y Martin Crowley quisieron vender tequila a $40 en 1989, el consumidor americano necesitaba una razón para pagar más por algo que su mente le decía que valía 12. Y Patrón se la dio. No una razón racional, una razón emocional. La distinción, el acceso a algo que no todos toman, la señal silenciosa de que sabes más que el promedio. Todo ese valor emocional que Patrón capturó era valor que Cuervo podría haber tenido. Tenía la historia. Tenía la destilería. Tenía el nombre más antiguo. Tenía todo lo que Patrón construyó artificialmente desde cero. Pero había sido tan exitoso definiendo el piso de la categoría que no podía, fácilmente, moverse hacia el techo sin contradecir todo lo que había construido. Las empresas que crean categorías tienen el privilegio de definirlas, y el riesgo permanente de quedar atrapadas en la definición que eligieron. La quinta, lo que José Cuervo realmente construyó no fue un tequila, fue el mapa que otros usaron para llegar más lejos. Sin Cuervo Gold en los bares americanos de los 80 y 90, no hay expansión del tequila como categoría global. Sin esa expansión, no hay consumidor curioso que empiece a preguntar qué más existe dentro del mundo del agave. Sin esa curiosidad, no hay Patrón, no hay Don Julio, no hay la explosión del mezcal artesanal que hoy domina las cartas de los mejores bares del mundo. Cuervo desbrozó el camino. Pagó el costo de educar al consumidor global sobre el tequila durante décadas. Construyó la categoría con su propio capital, sus propias rutas, su propia reputación. Y cuando esa categoría maduró y el consumidor quiso subir a la siguiente etapa, los que más se beneficiaron fueron exactamente los que no habían pagado el costo de la educación inicial. Eso no es injusto. Es la mecánica exacta de cómo funcionan todas las categorías de consumo en todos los mercados del mundo. La empresa que abre el mercado paga el costo de la apertura. Las que llegan después cosechan sin haber sembrado. La única defensa contra esa mecánica es no dejar de reinventarse antes de que los otros lleguen a reclamar lo que tú construiste. Cuervo dejó de reinventarse demasiado tiempo. El aroma del agave lleva 230 años saliendo de la Rojeña en Jalisco. La destilería más antigua de la categoría no se apaga por una crisis de imagen.
No se apaga por una generación de consumidores que prefiere otra etiqueta. Pero la pregunta que los Beckman enfrentan hoy no es si la Rojeña puede seguir produciendo. La pregunta es si el nombre que está en la etiqueta puede volver a significar lo que significó, si el orgullo del tequila mexicano puede recuperarse, o si esa batalla ya la ganaron otros. Y esa respuesta todavía no existe.